Gracias por venir en feriado, porque la mayoría salen de paseo y todo, pero dense un aplauso por eso. Hemos estado, gracias, durante esta semana tuvimos un vacacional para los niños y bueno, aquí hay algunas imágenes y fue un tiempo súper lindo. A mí me encanta ver a los niños, sobre todo algunos que son inquietos y son bien alegres. Me encanta verlos porque es como te transmiten mucha energía. Yo no sé si les pasa lo mismo a mí, pero solo el verlos me alegra, me cambia la cara, así esta cara de viejo que tengo. Ellos son como esperanza para el mundo. La verdad, sin los niños, nuestra iglesia no tiene sentido, la verdad. Entonces quiero que, yo no sé si están por ahí, me imagino que los profesores, los maestros de la escuela vacacional están arriba, porque todavía están hoy día terminando el vacacional, que les demos un aplauso aunque ellos no estén aquí, porque valen oro, la verdad. Los maestros de niños valen oro, y yo soy producto de eso, de la escuela dominical, de la escuela vacacional. Me divertía mucho aprendiendo, y era de los más calladitos, de los más tranquilos, pero de los que hacían maldades escondidas. La verdad, nosotros pensamos siempre en la familia, no solo en los adultos, sino en la familia completa, desde los papás hasta los niños, porque son muy importantes los niños y necesitamos cuidarlos en un mundo donde está el mundo loco, enseñándoles cosas que nuestros niños no deberían aprender, sino en la casa es tan importante que tú estés pendiente de lo que ellos están aprendiendo. Porque en las escuelas, o sea, pienso en lo que pasó ahorita cuando fuimos a Chile, visité de nuevo la Facultad de Educación de la universidad donde yo estudié. Y eso era un lugar donde estaban ideologizando a toda una generación de maestros acerca de todas estas ideologías de hoy, ¿no? Movimientos sociales de hoy, ¿no? Y para mí era como pensar en los niños, cómo están siendo formados en mi país, en Chile. Pero mi país, la mitad de mi país está allá, mitad de mi país está acá. Entonces, nuestros niños son importantes. No descuidemos a nuestros niños. Son importantes para nosotros como iglesia e importantes para la sociedad.
Entonces, atención los papás, los que tienen sobrinos, los que tienen nietos, cuiden a sus niños, ¿ya? Estamos hablando este mes acerca de proveedor, y esta canción que cantábamos recién es como dice muchas cosas acerca de esta verdad de que Dios es nuestro proveedor. Dios es papá, entonces es proveedor, está pensando en nosotros. Y no puedo dejar de mencionar a nuestros hermanos venezolanos, y estamos orando por Venezuela y sobre todo por ustedes, quienes han salido desde su país y han migrado, pero esta es una nueva casa para ustedes. Yo sé que añoran Venezuela y quisieran una Venezuela libre, y oramos por eso, pero Dios es importante que pongan su mirada en Dios. La esperanza está en Él primero, y Él proveerá todo lo que ustedes necesitan. Entonces oramos por ustedes, les bendecimos, y estamos orando también por la libertad de Venezuela. ¿Sí? No puede dejar de decir eso. Vamos a orar, y Espíritu Santo, pedimos tu dirección esta mañana. Padre, revélate a nosotros. Necesitamos entender quién eres tú como papá, y muéstranos, Señor, y corrígenos donde necesitamos ser corregidos como hijos, y para que podamos vivir la vida que a ti te agrada, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y hemos estado hablando acerca de esto, que tu fe activa la provisión de Dios. Tu fe te lleva a la tierra prometida y te saca del desierto. Eso vamos a hablar hoy día, vamos a ampliar eso, pero yo puedo hablar del desierto como el lugar donde no tenemos, donde no alcanzamos los sueños y los milagros que quisiéramos ver en nuestra vida. El desierto es un lugar seco, donde a veces quisiéramos ver más cosas, como Israel, que comieron solo maná, decían ellos, solo maná, todo el desierto. Era ese pan que caía del cielo, y hacían tortas con eso, era como cuando tienes una sola cosa en la casa y te toca hacerla frito, o amasado, o crudo, o como sea, pero era lo único que tenían. Y entonces ellos esperaban llegar a una tierra donde fluye la leche y la miel, es decir, donde habían vacas y donde había muchas flores, porque de ahí sale la miel. Un lugar donde sus sueños fueran cumplidos. Eso es la tierra prometida. Pero el desierto es un lugar donde solo dependes de una sola cosa, de Dios. Un lugar donde no estás viendo las promesas todavía cumplidas, las promesas de Dios. Yo les puedo contar de mis desiertos. Yo he pasado muchos desiertos y también he visto algunas promesas cumplidas de Dios, y todavía espero ver cumplidas más promesas de Dios. ¿Cómo ha sido la vida para ti? ¿Has pasado algunos desiertos? ¿Has visto algunas promesas cumplidas? Yo les puedo mostrar la foto de mi promesa cumplida. Esa es mi promesa cumplida. Mi familia es mi promesa cumplida, porque yo algún día fui soltero y flaquito. Y de soltero pasé por varios desiertas, diría yo. Pero Dios cumplió su promesa conmigo, con mi esposa. Y me dio una esposa maravillosa, que mientras más pasa el tiempo, más descubro lo hermosa que es. A veces se piensa como que cuando están jóvenes son más hermosas, pero mientras más pasa el tiempo, ellas se vuelven más hermosas, porque tú las vas conociendo más de adentro, ¿no? Y tengo 2 hijos que son maravillosos también, que así como la mamá, se parecen a la mamá, pero también se parecen al papá, en los gorditos, uno más que el otro. Y que son mi regalo, son mi promesa cumplida, son mi primera promesa cumplida. Y todavía espero más promesas, pero esta es agradecer primero por las promesas cumplidas. Y Dios tiene para ti promesas. Las promesas de Dios son fieles. Dios no es de los que dice, voy a darte algo y después no lo cumple.
Dios cumple su palabra. No es de los que dicen, voy a llegar a las 10 y llegar a las 10:30. Es de los que dicen, voy a llegar a las 10, si la reunión empieza a las 10, voy a llegar ¿a qué hora? A las 10. Dios es puntual. Y de verdad, Dios es puntual. Pareciera que llega tarde, pero no llega tarde. Él llega a la hora que tiene que llegar. A veces uno está esperando que Él llegue más temprano. Yo pensaba que era 5 para las 10, pero Él llegó a las 10. El desierto es el lugar donde no vemos todavía cumplidas las promesas de Dios. En las relaciones, en las finanzas, en el ministerio, en la salud. A lo mejor alguna enfermedad con la que has estado luchando. A lo mejor financieramente has estado luchando por algunos años y tú quisieras ascender en el trabajo hasta llegar a un punto donde puedas estar mejor, puedas estar más tranquilo con tu familia, ¿no? O quisieras ver tus promesas, las promesas cumplidas de Dios para tus hijos y para tu esposo. Quizás todavía no los ves. Hay desiertos que vivimos donde no podemos ver todavía las promesas cumplidas de Dios, pero Dios es un Dios que cumple sus promesas. ¿Tú quieres ver las promesas de Dios cumplidas en ti? ¿Quieres verlas? Pregunto. ¿Sí? Digan algo. Ya. La conquista de la tierra prometida. Y entonces se trata de que tienes que conquistar la tierra prometida. La tierra está ahí. Las promesas de Dios están ahí. Pero tú tienes que pisar esa tierra. Tú tienes que dar el paso de fe. Y también tienes que conquistarla. Tienes que pelear batallas. Hay batallas que pelear para que puedas conquistar esa tierra prometida. ¿Cuáles son las promesas que Dios te ha dado? ¿Qué promesas tiene Dios para ti? ¿Qué cosas están como archivaditas ahí y tú estás esperando cuándo? Pero, ¿sabes qué? El libro de Josué justamente habla acerca de esto, de cómo Josué lideró el ejército para conquistar la tierra que Dios les había prometido, una tierra donde fluía, dice la Biblia, leche y miel, ¿no? Entonces quiero dejarte con esta pregunta. ¿Cuál es tu tierra prometida? ¿Qué es? Anótalo. Me gustaría que anotaras ahorita, tu celular o en donde estés anotando, ¿cuáles son tus tierras prometidas? O tu tierra prometida. ¿Cuál es tu tierra ahorita? Lo que estás pensando, cuando te levantas en la mañana dices, Señor, ¿cuánto será el día? ¿Cuál es tu tierra prometida? Escríbelo. No solo te quedes con eso pensando. ¿Sabes? Cuando lo escribes, lo tienes más claro. Y cuando entramos a la tierra prometida, literalmente tenemos que ver lo que dice la Biblia. Porque hay actitudes diferentes al entrar, al enfrentar la tierra prometida, tu tierra prometida. Y la primera es, estamos hablando justamente de esto, tu fe activa la provisión de Dios, pero la queja te deja en el desierto. La queja te deja en el desierto, y vamos a hablar de esto. Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Era el momento crucial. Habían salido de Egipto y habían caminado por el desierto. Dios les había dado la ley. Y también habían experimentado muchos milagros. Habían pasado por el Mar Rojo en seco. Dios les había provisto agua, el maná milagroso de todos los días. Les había dado codornices, carne en medio del desierto. Y ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Entonces, lo que hicieron fue enviar una expedición a la tierra prometida. 12 espías eran. De los 12 espías que fueron, Moisés les dijo, vayan, exploren, vean, observen qué es lo que necesitamos, qué es lo que hay allá en la tierra prometida. Y entonces ellos fueron, observaron y trajeron informes. Y hubieron dos grupos, dos básicamente. Unos trajeron un informe muy positivo, y vamos a leer parte de eso
en el libro de Números 14. Si tienen sus Biblias, entonces pueden buscar el libro de Números, uno de los primeros libros del Pentateuco. Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Penta 5, ¿no? Números 14, del 7 al 9. Dice, este es Caleb. Dice, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunden la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido, dicen. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de nuestra parte. Así que no les tengan miedo, perdón. Y la expresión que usa Caleb es el pan comido. ¿Saben por qué? ¿De dónde viene la expresión pan comido? Viene del pan, o sea, todas las otras comidas. Si tú haces arroz, te toca preparar el arroz, no sé cómo lo hacen, dependiendo de si son costeños o son serranos, pero el serrano le lavan el arroz primero, ¿cierto? Y después le cocinan. Si eres costeño, le fríen un poco y después le cocinan. Los chilenos le freímos primero y le ponemos verduritas y después le hacemos el arroz. Y después se deja secar. Pero es todo un proceso para preparar el arroz. Los fideos son medio fáciles porque le pones agüita, sal y un poquito de aceite y los dejas cocinar. Pero el pan, ¿qué haces para comer el pan? Lo coges nomás y lo comes. Está a la mano. ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas a la casa y tienes hambre? Coger un pan. Es fácil. El pan es pan comido, ¿no? Es fácil. No hay complicaciones. ¿Cuál es la complicación de comer pan? Solo cógelo y come. Fíjate cómo la expresión que usa Caleb. Les dice, esto de conquistar la tierra, de ver las promesas cumplidas de Dios para mi familia, para mi vida, para mis finanzas, es pan comido. Es fácil, no es difícil. Pero interesantemente, el otro grupo, ese fue el informe de Josué y Caleb, estos dos hombres que fueron dentro de los 12, los dos que trajeron un informe positivo. Pero habían otros 10 que trajeron un informe diferente, ¿no? Y lo que dijeron ellos es que al final del capítulo 13 de Números dicen que ellos nos veían como langostas a nosotros. Nosotros éramos pequeños como langostas, así nos veían ellos. Dicen, son gigantes, ahí viven gigantes, tremendas personas. Dicen que todavía existían hombres que tenían gigantismo, que eran personas de 3 metros más o menos. Después vemos otra vez a David y Goliat pelear, y Goliat era un gigante, un hombre de cerca de 3 metros. Vivían en Hebrón. ¿Saben dónde está Hebrón? Hebrón está en Jerusalén, es la tierra de Jerusalén, donde ahorita está Jerusalén, en un lugar alto. Imagínense conquistar un lugar. Ellos creo que vieron la realidad. La realidad era que no era fácil de conquistar, porque vivían en un lugar alto, los gigantes, y eran además altos. Y ellos, los israelitas, eran como de mi tamaño, altos. Los israelitas, los judíos en general, no se caracterizan por ser personas altas, son pequeños, ¿no? Y no tenían muchas armas. Ellos, los judíos, en esa época estaban todavía en la edad de piedra. Entonces no tenían armas así como espadas de metal. Tenían armas de piedra. No sé si han visto como piedras con palos. Básicamente, esas eran sus armas. Entonces ellos iban a pelear contra un pueblo que les aventajaba totalmente. De alguna manera, estos 10 hombres tenían razón, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? Sí, tenían cierta razón, ¿no? Pero
Pero esa no es la perspectiva que Dios les había dado. ¿Por qué? Porque ya habían pasado todo un desierto donde habían visto milagros, donde se había abierto un mar, donde ya habían visto el poder de Dios. Pero a pesar de eso, ellos tenían la vista cegada y veían todo negativo. Veían la realidad de una perspectiva humana. Porque humanamente uno puede usar este concepto. Uno dice, es que humanamente eso es imposible. ¿Cierto? Pero Josué y Caleb no tenían una perspectiva humana. Esto era loco, porque no. Era imposible a la vista humana que ellos pudieran conquistar la tierra. Pero Josué y Caleb tenían la perspectiva de Dios. Ellos tenían una perspectiva de fe. Y la fe activa la provisión de Dios. Cuando puedes ver cómo Dios ve las cosas, entonces el mundo cambia. ¿Entienden? ¿Sí? La actitud de estos 10 era una actitud que todo el pueblo tenía. Porque lo que pasó cuando Josué y Caleb dijeron, esto es pan comido, dijeron, esto es fácil, cógelo y lo tomas y es tuyo. Ah, ¿cómo así? Está en tu mano, solo cógelo y es tuyo. ¿Cómo así? Si los problemas que yo tengo en mi familia, los problemas económicos, todos los problemas no son fáciles de resolver, ¿cierto? Dígame sí o no. No son fáciles de resolver, pareciera, ¿no? Y el pueblo se sumó a la actitud de los 10 y no de los 2. Lamentablemente, la mayoría del pueblo siguió la perspectiva que tenían los 10. ¿Y saben lo que quisieron hacer? Pero Dios no los dejó hacer. Quisieron apedrear a Josué y Caleb. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasó a esta gente? Quisieron matarlos a pedradas. Estaban en la era de piedra, pues. Entonces, era lo más fácil, era agarrar piedras y tirarles, pues. Se volvieron locos. Se dejaron llevar por el pensamiento humano, por la perspectiva humana. Yo diría, por el humanismo. Se dejaron llevar por una perspectiva que tenía los pies en la tierra. Pero no le consultaron a Dios. No estaban viendo cómo Dios veía las cosas. Dios dijo y Dios cumplirá. Él lo dijo y Él va a cumplir. Si Él te lo dijo, Él lo va a cumplir. Pero es importante que escuches la voz de Dios. Tampoco tú te inventes como, no, es que yo creo que Dios me dijo. Asegúrate que es Dios que te está hablando primero, ¿cierto? La queja desagrada a Dios. El Señor le dijo a Moisés, dice el versículo 26, y Aarón, ¿hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. Habían murmurado contra Dios y contra Moisés. Si tú lees los capítulos anteriores del libro de Números, vas a leer antes del 13, ¿cuál viene? El 12 y el 11, ¿cierto? Entonces tú puedes leer los capítulos anteriores y vas a ver cómo el pueblo a cada rato reclamaba por todo y se ponían a llorar, eran como guaguas malcriados. Y dentro de eso no solo murmuraban en contra de Dios. ¿Saben lo que es murmurar? Es como, ¿cómo es que? Sí, no, sí, no, como así. Un murmullo es una voz que no se levanta para decir las cosas, sino que está como por debajito, así. Eso es un murmurar. Eso es lo que hacían en contra de Dios. Decían, aquí no tenemos comida, no tenemos solo maná. Y la carne, allá comíamos.
comíamos cebollas, ajos, ahí mismo dice la Biblia, y teníamos varias verduras, y ahora aquí solo maná frito. Un día nos levantamos maná frito, el otro día maná al horno, el otro día maná hecho pequeño, decían. Maná hecho pan, maná de diferentes formas, pero solo maná. Era la murmuración. Y también murmuraron en contra de Moisés. Se fueron hablando en contra de Moisés. El hombre que había dado su vida por ellos. El hombre que había arriesgado todo por ellos. Moisés. Murmuraban. Se quejaban. ¿No? Qué terrible esta gente, ¿no? Y Dios se enoja tanto con ellos que dice el versículo 28, dice, así que diles de mi parte. Tan cierto como que vivo, afirma el Señor, haré que se cumplan sus deseos. Si ustedes quieren, yo voy a cumplir sus deseos. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en el desierto. Y Dios empieza a decirle las consecuencias de su actitud. El deseo de ellos era literalmente eso. Mejor nos hubiéramos muerto allá en Egipto. O mejor nos muriéramos aquí en el desierto. Y entonces Dios dice, bueno, ustedes quieren eso, entonces eso se va a cumplir. Tanto que reclama y dice, bueno, si me muriera, mejor me muriera que con estas cosas que estoy viviendo, terrible. Entonces, bueno, lo que tú dices se va a cumplir. Porque nuestras palabras tienen poder. Yo tantas veces he sido así. Diciéndole a Dios, ojalá me muriera, Señor. Pero fíjate lo que pasa aquí. Moisés tiene el corazón de Dios. Y esto es cómo se une Moisés y Dios. Como la divinidad se une con nosotros. Y Moisés dice, pero no los mates, Señor. Y los defiende al pueblo. Dios le dice, yo los perdono. Pero lo que va a pasar es que durante 40 años ellos van a vagar por el desierto y va a morir toda la generación de los que no creyeron. Y solo van a entrar la generación de los que creen. Y eran los más jóvenes, los menores de 20 años, pudieron entrar a la tierra prometida y ver cumplidas las promesas de Dios. Y Josué y Caleb y su familia. Nadie más. Los demás, todos sus cadáveres iban a quedar en el desierto. Murieron. Ninguno vio las promesas, incluso Moisés. Porque se enojó. Por la ira de Moisés. Que a veces nos pasa, ¿no? La queja desagrada a Dios. La queja es contraria a la fe. La queja es contraria a la fe. Sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. Si quieres ver las promesas cumplidas, deja de quejarte. Es la primera cosa, ¿no? Y cambia de actitud. ¿Has visto personas que se quejan por todo? Se quejan por todo, que el clima, que hace mucho calor, quizás no hace frío, hace mucho frío, y que el policía, y que el municipio, y que la policía, y que mi jefe, es que la iglesia, es que... ¿Has visto personas que se quejan por todo? Es como difícil vivir con personas así, ¿no? Yo digo porque a mi esposa le ha tocado vivir conmigo. Es difícil vivir con personas así, pero ¿y has visto personas que son agradecidas por todo? Es reconfortante vivir con personas que son agradecidas, ¿cierto? Cuando tú vives con alguien que ve las cosas bien, como Dios las ve. Yo creo que Dios siempre tiene esto para nosotros, fe y esperanza, estas dos cosas. Siempre las cosas van a estar mejor de lo que es posible. Nunca va a estar peor. Dios quiere que siempre tú estés mejor. Y Dios siempre quiere que este mundo esté mejor. Entonces, ¿por qué a veces nos quejamos tanto, pues? ¿Cierto?
Primera de Corintios 10:10 dice: tampoco murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a mano del exterminador. Todo esto sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Es decir, lo que pasó allá en el desierto también se aplica a nuestro tiempo. Esto es el Nuevo Testamento, está escrito en el Nuevo Testamento, bajo el pacto de Jesús con nosotros, ¿no? Entonces, porque algunos pueden decir: no, pero es que eso fue en el Antiguo Testamento. Pero ¿sabes? Que esto también se aplica para nosotros. Muchas veces volvemos a vivir desiertos o nos mantenemos en el desierto en ciertas áreas de nuestra vida porque vivimos como ellos, porque actuamos como ellos, porque tenemos la actitud de ellos, de murmuración y queja constante. Murmuración y queja constante. La queja, ¿qué es la queja? Es una actitud, primero, que elegimos tener. Nadie nos obliga a quejarnos, ¿cierto? ¿O sí? Uno elige quejarse, ¿cierto? Dice: la culpa de mis padres. No es por la culpa de tus padres. No es porque tus padres te abandonaron. No es porque tus padres te trataron mal. No, la cultura, este país en el que vivo, aquí, los políticos. No es culpa de los políticos, tú decides quejarte. La culpa del sistema, este sistema terrible. Podríamos analizar cuánto porcentaje de nuestra vida nos quejamos y cuántas veces somos agradecidos. Y podríamos evaluar eso y decir que mayor porcentaje de nuestra vida nos pasamos quejando. ¿Sí o no? Nos quejamos por todo. Vean Facebook. Mire su propio Facebook o el Facebook de algún amigo. Si no publicas tantas cosas, ¿por qué publicamos en Facebook? La mayoría es porque están quejando. Que el sistema, que el municipio, que la iglesia, hay gente, un montón de gente cristiana que publica más cosas, más quejas de la iglesia que palabras de ánimo para la iglesia. ¿Sí o no? La queja es una lección. Y se dice que es una actitud que uno elige. Y las actitudes son patrones de pensamiento. Son cosas que uno vio y que repite. Si te fijas en tus hijos, ellos repiten las actitudes tuyas. Dice, uno a veces reclama: es que mi hijo está... Y la verdad lo que está haciendo él, repitiendo lo que tú estás haciendo. Y así se repite el ciclo. Pero alguien tiene que romper el ciclo. Son actitudes que uno fue como adquiriendo por situaciones que vivió. Porque las viste como negativas siempre. Entonces, como a mí me pasa, que empiezo a mirar mi historia y digo, y mi perspectiva cuando me levanto con el pie izquierdo, digo, ojalá hoy día me vaya bien. Porque no me fue bien antes, no me fue bien el otro, tampoco el otro, entonces. Pero a veces no veo lo que Dios ha estado haciendo a través de todas las batallas que hemos tenido. Estamos viendo cómo hemos perdido, pero no estamos viendo las cosas que hemos ganado, ¿no? Y hemos adquirido una forma de ser y a veces no nos damos cuenta. Las actitudes son como los lentes. No sé si te pasa, pero yo que uso lentes a veces me he quedado dormido con los lentes porque no me doy cuenta que los tengo puestos. Dice que las actitudes son algo que uno tiene y no se da cuenta, y otras personas te ayudan a darte cuenta de tus actitudes. En mi caso, mi esposa es la que me ayuda a darme cuenta de mis actitudes. Mis hijos son los que me ayudan a darme cuenta de mis actitudes. Y directamente Dios me ha hablado directamente acerca de mi actitud.
Necesitamos otras personas que nos ayuden, que nos digan, porque a veces uno dice, no, sí, yo soy súper positivo, siempre veo las cosas bien. Pero necesitas a alguien que te diga, pues. Si tienes a alguien al lado, pregúntale, ¿qué actitud tengo en cuanto a esto, o a esto, o a esto? Porque puede ser que tengamos buena actitud en cuanto a algunas cosas, pero en otras no, ¿cierto? Imagina que eres un niño y que estás jugando arriba de un puente y que con una pelota, ¿no? Entonces estás jugando con la pelota y de repente, ¡pum!, le pegas muy fuerte a la pelota y la pelota cae por el puente para abajo y perdiste la pelota. ¿Cuáles serán algunas de las respuestas que tú puedes dar después? Y tú puedes decir, pelota tonta, las pelotas mal hechas, pelotas resbaladizas que hacen de estas fábricas, echan la culpa a la fábrica o dice, ¿y dónde estaba mi papá? Que no me dijo que no pateara la pelota así. Mi papá tiene la culpa. O puedes decir, soy malo con las pelotas, ya soy terrible, no voy a jugar más a la pelota. O puedes decir, me equivoqué al jugar, muchas personas pierden las pelotas, así que voy a intentarlo otra vez. ¿Te fijas cómo nuestras actitudes pueden ser a veces de queja, de diferentes tipos de quejas? Nos quejamos porque el otro tiene la culpa, porque el sistema tiene la culpa, y a veces no asumimos que realmente nos equivocamos y que podemos mejorar, ¿no? Las actitudes son elecciones, patrones aprendidos durante un periodo de tiempo, pero pueden cambiar. Puedes cambiar tu actitud, podemos cambiar. Eso es importante que sepas. Dios tiene el poder para ayudarnos a cambiar, pero tú también tienes que dar los pasos para cambiar. Los patrones de pensamiento no cambian así como así. La queja, aparte, es un pecado. ¿Cómo así? ¿Te fijas que que Dios se enoja con Israel, y no se enoja porque ellos eran fornicarios o adúlteros, porque andaban con muchas mujeres, porque eran borrachos, ni porque eran drogadictos, ni porque no se enoja con ellos por eso. Homosexuales, no se enoja por ellos por eso, pero sí se enoja por la queja, porque la queja es un pecado, porque primero es contra Dios, y en la queja uno dice, yo he sido un quejumbroso, pero Dios está cambiándome. Uno dice, Dios, que es que lo arruinaste todo. No fuiste capaz de estar a la altura de mis expectativas, Dios. Me fallaste. Pecamos contra Dios y le estamos diciendo, tú no haces bien las cosas, Dios, pues. Me fallas. Yo soy perfecto, pues. Dios, tú eres el imperfecto. ¿Me entiendes? O va contra nosotros mismos. Pecamos contra nosotros mismos con la queja porque te lleva al enojo, a la amargura, a la depresión. Cuando estás quejándote por todo. No sé si han visto esos dibujos animados, en mi época aparecían, no me acuerdo ya, que iba como una nube en la cabeza. ¿Cómo? Tristón, gracias, es de mi época él, pues. Como Tristón, ¿no? Nos afecta a nosotros mismos, me hace daño a mí mismo. Afecta a quienes te rodean. Porque cuando tú te quejas, el ambiente se vuelve como amargo, ¿no? Afecta a los demás. La queja afecta a los demás también. Cuando tú murmuras, afecta al ambiente de todos. La gente deja de creer en Dios. ¿Sabes por qué? No es tanto por Dios. Es por los cristianos que nos quejamos de Dios y de la iglesia. Es toda una generación que ha dejado de acercarse a Dios y a la iglesia porque los cristianos nosotros publicamos por Facebook que la iglesia es esto, que la iglesia, que Dios es esto, que Dios es esto otro. Y porque la queja es un pecado. Cuando nos quejamos, no parece un gran pecado, ¿no? Pero para Dios
es un gran pecado, igual que los demás en todo caso, ¿no? Hay muchas cosas que no están mal, la verdad, pero son diferentes a ti, pero tú no estás de acuerdo con esas cosas. Y peor, si no estás haciendo nada para cambiarlos. Hay cosas que a veces no están mal, solo que a ti no te gustan, y entonces te quejas, ¿cierto? Por el tráfico, el profesor de tu hijo, la policía, el clima, la iglesia, tu amigo que es diferente a ti. Números 11:1 dice: aconteció que el pueblo se quejó de las dificultades que estaba sufriendo. Al oírlos el Señor ardió en su ira y su fuego consumió a los alrededores del campamento. Todos tenemos algo de que quejarnos, la verdad. Y sobre todo cuando las cosas son difíciles. Todos tenemos algo de que quejarnos. ¿Qué hacer cuando eso pasa? Den gracias en todo, porque esta es la voluntad del Padre, dice Juan. Den gracias en todo. Quiere decir que tengamos una actitud de agradecimiento en vez de queja. ¿Me entiendes? Quizás nos quejamos por enfermedad, falta de dinero, relaciones rotas, falta de relaciones. Pero cuando te quejas, pierdes la gracia que podría ayudarte en medio de la prueba. Te amargas y te hundes más. Cuando necesitas más fuerza y te quejas, te hundes más. Entonces, vamos a ver la práctica. Te aferras al ídolo de la vida perfecta. Quisieras tener una vida perfecta. Tengo todo lo que quisiera casi. Me falta esto. Entonces te quejas. Pero pierdes la gracia de Dios. El poder de Dios no se manifiesta cuando nosotros no creemos. El poder de Dios se manifiesta cuando nosotros creemos. Cuando vemos de la perspectiva de Dios, no de la perspectiva humana. ¿Me entienden? Y entonces vamos a ver, porque Romanos 12 dice, cambien su forma de pensar para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Quieres ver las promesas de Dios cumplidas? Entonces cambia tu forma de pensar, cambia tu mentalidad. ¿Sí? Y vamos a ver cómo. Josué fue de esta generación uno de los dos que entraron a la tierra prometida. Y él aprendió algo. Y vamos a verlo en la batalla de Jericó. La batalla de Jericó. Esto es en el libro de Josué capítulo 6. Dios le da una estrategia de cómo vencer lo que les llevó a morir en el desierto a toda una generación. ¿Cómo vencer eso? Pon atención a esto porque Josué 6 describe esta batalla. La batalla que nos va a indicar a nosotros cómo vencer esta actitud de queja. Jericó. Capítulo 6 dice que, voy a leerlo mejor, Josué 6, ¿ustedes lo tienen? ¿Sí? Vamos a internet, está medio lento. Josué 6. Josué 6. Dice, las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir y entrar. Pero el Señor dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 7 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de la trompeta, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Y yo le preguntaba a Dios, ¿y cómo así, dando vueltas, tocando la trompeta y gritando al final, hicieron que los muros cayeran? ¿Te has preguntado eso? Es como raro eso porque dan vueltas alrededor del muro por 7 días y el último día gritan en la última vuelta. Y eso es lo que hicieron ellos.
obedecieron a lo que Dios les había dicho. Y dieron vueltas alrededor de los muros por 7 días y los sacerdotes iban adelante tocando la trompeta y el resto del pueblo iba en silencio, pero con las armas en las manos, o sea, sus palitos y sus piedras ahí. Y el arca iba al final y detrás otra vez iba un grupo de sacerdotes. Y pasó que durante 7 días dieron vueltas, calladitos, solo sonaban las trompetas. Y vamos a ver qué significa esto, porque es raro que Dios les haya... Esa era la estrategia de Dios para vencer. Esa es nuestra estrategia también para vencer, conquistar la tierra. Primero, pon atención. Primero, el número 7. ¿Se dan cuenta que el número 7 se repite varias veces? Dice 7 días, 7 vueltas. ¿Sí? El número 7. ¿A quién les recuerda el número 7? En la Biblia. Gracias. Muy bien. 7 días. Dios creó en 7 días y un día descansó. ¿Se han preguntado por qué Dios no creó en un solo día? Dios tiene el poder para crear en un solo día, ¿cierto? Pudo haber dicho, y fue creado todo lo que Dios quería. Se creó. ¿Por qué se tomó 6 días? Y además de eso descansó uno. Se tomó un día de descanso. Dios es un artista, yo diría, que se toma su tiempo. No sé si han visto los artistas cuando crean, van como lentos, así parece que va lento, pero de repente ves la maravilla de lo que crearon, de lo que está pintando o de la música que están creando. Dios es un artista, se toma su tiempo para hacer las cosas. Imagínense este pueblo caminando por alrededor de Jericó, 7 días, en silencio, calladito. Primero, debían estar callados porque habían hablado, la generación de sus papás, habían murmurado durante 40 años, pues. Entonces mejor vamos calladitos. Y esa es una enseñanza para nosotros primero. Mientras Dios está haciendo lo que Él hace porque es creador, mientras Él está creando, tú, calladito. No reclames por la espera. Dios se toma su tiempo para crear. Y mientras Él está creando, no le molestes, porque Él es un artista. Él está haciendo cosas que tú no ves. Y tú mejor guarda silencio delante de Él. Espera, guarda silencio. Así se activa la fe. La fe se activa cuando nosotros aprendemos a callar la mente y las palabras que a veces estamos repitiendo a cada rato que de reclamo. Silencio. Deja que Él trabaje. Lutero decía, deja que Dios sea Dios. Deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Y tú, calladito. Pero fíjate que iban en silencio, pero mientras ellos iban en silencio, los sacerdotes tocaban el shofar, la trompeta. Este es el instrumento que sacaba del cuerno del carnero y lo tocaban. Y este cuerno de carnero, este toque es como musical, es un toque musical, porque es una expresión no hablada. La música es una expresión del alma, del espíritu. Todo lo que no puedes expresar por medio de tus palabras, tu clamor, tu dolor, tu desesperación, exprésala en adoración. Saca lo que está dentro de tu corazón, pero en adoración a Él. El shofar representa eso. Tú calla tu mente, esos pensamientos que
que te dicen como, no, no va a funcionar, no, no va. Y adora, simplemente. Adóralo a Él. Enfócate en quién es Dios, en la grandeza de Dios y lo que Él va a hacer. ¿Sí? Y al final, lo interesante es que al final ellos gritan. No sabemos, ahí no dice lo que gritan. Pero al final levantaron la voz en gritos de guerra. Como, vamos a ganarle a nuestros enemigos. Los gritos de guerra no es como, bueno, ojalá le ganemos a nuestros enemigos. Cuando tú vas al estadio, ¿no? Y dice, bueno, dicen muchas cosas ahí. Yo sí he estado ahí, no soy fanático del fútbol, pero dicen tantas cosas, árbitro bendecido. Pero son gritos de guerra, como vamos a ganarle a estos bendecidos de la liga. Son gritos de vamos a vencer, vamos a ganar. Y el enfoque era Dios. Dios es nuestra victoria y vamos a vencer, vamos a derrotar a nuestros enemigos y estos muros van a caer. Entonces, vamos a hacer algo. Yo no sé si están listas las tarjetitas, ¿ya las entregaron? Se quedó dormida. ¿Tienen un esferito o un lápiz? ¿No? Si no, ahí dentro de un cajón en la bienvenida hay unos más. Y lo que vamos a hacer, vamos a abrir la boca. ¿Ya? ¿En qué sentido? Vamos a escribir las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Vas a escribir en este papelito que dice que puedas contar lo que Dios ha hecho por ti. La Biblia está llena de eso. Los salmos están llenos, cuentan las grandezas, las maravillas que Dios ha hecho. Cuando nosotros nos atrevemos a contar eso, eso es símbolo de que estamos ganando. Porque a veces recordamos más las derrotas que las victorias, ¿no? Pero ¿sabes qué? En tu historial hay un montón de victorias. Recuerda las victorias y cuenta las victorias que has tenido. Empieza a escribir ahorita todo lo que Dios... No me miren ahorita. Ahora empiecen a escribir. Si tienen un esfero, si no tienen, levanten la mano. Varios. Si pueden, atrás hay un cajón que tiene esferos. Si pueden repartir. Los que no tienen esferos. Pueden escribir. O en el celular, mientras tanto, pueden escribir lo que Dios ha hecho por ustedes. Lo que Dios ha hecho por ti. Recuerda las victorias de Dios primero. ¿Sí? Recuerda cómo Dios ha ganado. Abre la boca, grítalo, proclámalo. ¿Sabes por qué? Cuando tú haces eso, otras personas creen también. Vamos, ¿dónde está la banda? Eso, escribe lo que Dios ha hecho. Grandes, cosas pequeñas, todo lo que Dios ha hecho por ti. Ahora escribe una o dos. Eso, muy bien. Recuerda, alma mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor, dice esta canción.
Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Recuerda. Muy bien. Entonces, ponte de pie. Si ya pudiste escribir algo, o si tú todavía estás escribiendo, está bien. Y cuando salgan, queremos tener esos testimonios. Y se los pueden llegar en la mesa de conexión, atrás, donde está Sori, levantando la mano. Quisiéramos conocer estos testimonios. Vamos a tener un día, el día 26 de este mes, vamos a tener un día de creer, un día de contar lo que Dios ha hecho. Y quisiéramos conocer tus historias, porque las historias lo que hacen es que otros crean. Dios ha hecho maravillas en ti y queremos contarlas a otros, que otros las sepan. Ponte de pie. Tú proveerás. Vamos a orar. Bueno, cierras tus ojos y recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Guarda silencio y recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Señor, gracias porque tú has sido fiel con nosotros, desde las cosas más pequeñas hasta cosas más grandes, cosas que no esperábamos. Tú nos has dado hoy día. Nosotros te bendecimos porque tú eres Dios. Tú sabes lo que haces en el tiempo que tú determinas, no en nuestros tiempos. Tú eres Dios. En tu soberanía y en tu grandeza tú decides. Y nosotros queremos agradecer por cada cosa que nos hace orar ahora. Porque cada cosa que nos lleva a orar, que nos lleva a acercarnos a ti, cosas a veces de agradecimiento o cosas difíciles a veces. Te agradecemos por cada cosa que nos acerca más a ti, Señor. Por los regalos que tú nos has dado. Por tu amor. Porque podemos acercarnos a ti simplemente. ¿Sí? ¿Por qué no le abres tu boca ahora y empiezas a darle gracias a Dios? Es momento de abrir tu boca y decirle gracias Dios por esto, gracias Dios por esto, gracias Dios, gracias Dios. Dilo, vamos, abre tu boca y dilo. Te doy gracias por lo que vas a hacer, Señor. Gracias por lo que viene. Gracias por los regalos que tú me vas a dar, Señor. Gracias por las promesas cumplidas, Señor. Por las promesas que vas a cumplir con mi familia. Gracias por las promesas, Señor, por tus promesas fieles. Vamos, levanta tu voz. Dilo. Que se mueva tu boca. Quiero ver que se mueva tu boca. Dilo, dilo. Tienes que decirlo. Ahora tienes que hablar. Vamos. No los veo mover la boca, no los veo hablar. Díganlo, créelo. Cuando abres la boca es porque estás creyendo. Si no abres la boca, no crees. Dilo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. No es por ti, no es por mí. Vamos, dilo. Gracias, Dios. Corazón, no te afanes, la esperanza es firme, alma mía,
mía, no calles. Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Corazón, corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, pues Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está